Hola para todos, mi nombre es Lady Carolina Rodríguez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, de la carrera de Contaduría Pública de la materia de Análisis Financiero. Hoy vamos a hablar del estado de flujo de efectivo. Entonces aquí tenemos que ¿qué es un estado de flujo de efectivo? Es básicamente un esquema que permite conocer entradas y salidas de efectivo que ha tenido la empresa en un periodo de tiempo determinado, sea un mes, año, trimestre, un periodo de tiempo. Y es la capacidad, también se puede definir como la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones a partir de los ingresos que generan las actividades de operación, inversión y financiación. Entonces vamos a ver que las actividades de operación están básicamente relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa. Miden la eficiencia o indican el grado de capacidad para generar y utilizar el efectivo, siempre basándose con el desarrollo del objeto social, o sea, la parte operacional de la empresa. También tenemos actividades de inversión, que son depósitos o adquisiciones de bienes que buscan generar más recursos para la empresa, como son la colocación de títulos valores, compra y venta de inversiones, equipos, vehículos, entre otros. Y también tenemos las actividades de financiamiento, que son las operaciones que buscan la obtención de nuevos recursos y dan por resultado cambios en el tamaño y composición del capital contable. Entonces, teniendo en cuenta estas tres actividades de financiamiento, sabemos que esa es la estructura a través de la cual, como ya decía antes, tiene la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a través de estas tres actividades de la empresa como tal. Las ventajas de manejar un flujo de fondos o de hacerlo en nuestra empresa o en cualquier entidad previene cualquier déficit de flujo de caja. Entonces, podemos, digamos, ver si la empresa está gastando más de lo que está ingresando y podemos además preverlo, ayudar a los administradores a prepararse en caso de que haya algún déficit para que empiecen a tomar decisiones para poder, digamos que, sacar a la empresa adelante y no permitir que llegue este déficit como tal. Y también expone las deudas a favor y en contra del propietario. Entonces ella deja este estado de flujo de fondos, básicamente muestra cómo está la empresa como tal, generando efectivo en las entradas y salidas de efectivo. Hay una regla básica para hacer este estado de flujo de fondos. Tenemos que mirar qué es un uso y qué es una fuente. Entonces en este caso acá vemos que un uso es cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo. Ya lo vamos a ver con un caso práctico, pero hay que tener muy en cuenta esto. El uso aumenta el activo y disminuye el pasivo. Y la fuente aumenta el pasivo y disminuye el activo. Aquí entonces ya vemos un cuadrito que es como vamos a hacer como tal nuestro estado de flujo de fondos. Entonces es muy importante manejar este cuadrito en donde nos dice que la partida del activo si disminuye de un periodo a otro, siempre es comparándolo de un periodo a otro. Si la partida del activo disminuye será una fuente y si aumenta será un uso. Al contrario, el pasivo si aumenta es una fuente, si disminuye es un uso y el patrimonio exactamente igual. Si aumenta es una fuente y si disminuye es un uso. Ya teniendo en cuenta este cuadrito, entonces, un ejemplo, son fuentes de fondos, la disminución de las cuentas de los activos, los aumentos de las cuentas de los pasivos, los aumentos de capital y las utilidades. Y son usos, los aumentos de las cuentas de activos, las disminuciones de las cuentas de pasivo, las disminuciones de capital y las pérdidas. Entonces, lo que les digo, es muy importante manejar esto para poder hacer un estado de uso de fuentes. La metodología para la elaboración de este estado de fuentes y uso de fondos o el estado de fondos, primero se toman las cuentas de los balances inicial y final del periodo a estudiar, sin tener en cuenta los totales de los grupos. Entonces vamos a empezar a ver acá como un método práctico. Tenemos, por ejemplo, que en caja siempre dos periodos. En el 2013 habían 220 pesos y en el 2014 300. Entonces, teniendo en cuenta esa información, vamos a hacerlo con todas las cuentas. Entonces, primero, mirar cuáles son las cuentas de los balances inicial y final a estudiar. Segundo, se coloca en la primera columna las cifras del segundo balance en orden cronológico y en la segunda las del primero. Se determinan las variaciones de las cuentas, periodo 2 menos periodo 1 y se registra con su signo positivo o negativo en una tercera columna, mostrando si el valor de la cuenta se aumentó o disminuyó en el transcurso del periodo comprendido entre dos balances.
Y hay otras dos columnas más que se determinan fuentes y la otra usos, y en dichas columnas se registran las variaciones en valor absoluto de acuerdo con lo explicado anteriormente. Entonces acá por ejemplo lo tenemos. Tenemos inicialmente dos periodos. En el primer periodo, vamos a ver, cerramos el 2013 con 220 para caja y vamos a cerrar 2014 con 300. La variación de entonces periodo 2 menos periodo 1 nos va a dar 80 pesos. Cuando el activo aumenta, sería un uso. Entonces lo registramos acá en la cuenta de uso. Lo mismo pasa por las cuentas por cobrar clientes. Cerramos el 2013 con 600 pesos, o bueno, millones de pesos en este caso, y el 2014 con 1.400.000. La diferencia son 800.000. Está aumentando. Cuando el activo aumenta es un uso. Diferente acá cuando la provisión de cartera. Estábamos debiendo 50.000 pesos, quedamos debiendo 120.000, quedó una disminución de 70.000 pesos, que como disminuyó sería una fuente. Lo mismo acá, otras cuentas por cobrar. Cerramos el 2013 con 430.000 pesos y el 2014 con 220.000. Disminuyó 210.000 pesos. Cuando el activo disminuye es una fuente. Lo mismo lo vamos a hacer con las cuentas, por ejemplo, del pasivo. Acá, bancos nacionales. Cerró el 2013 con 600.000 pesos y el 2014 con 1.820.000. O sea, aumentó 1.220.000. Cuando el pasivo aumenta, es una fuente. Acá está registrado en la columna de fuentes. Acá. Es una fuente. Lo mismo el patrimonio. Si el patrimonio aumenta, es una fuente. Si disminuye, como en este caso, sería un uso. Y así, por lo tanto, nos tienen que dar sumas iguales de las partidas. Entonces ya vimos el ejemplo. Es muy fácil, es tener en cuenta exactamente qué es una fuente y qué es un uso. Ya manejando eso podemos elaborar un estado de flujo de fondos. Espero haya quedado todo muy claro. Gracias por su atención prestada y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.